A veces, los héroes más grandes se encuentran en los lugares más inesperados. La historia que están a punto de escuchar no es sobre un soldado en el campo de batalla o un bombero corriendo hacia las llamas, sino sobre un joven cuyo único uniforme era el de la limpieza y cuya única arma era un sueño. Prepárense para descubrir cómo un muchacho, armado solo con su determinación, se enfrentó a una decisión que pondría el destino de cientos de personas en sus manos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tenía apenas 17 años cuando entró en esa cabina. 173 vidas dependían de él. Lo que ocurrió después cambió su vida para siempre y demostró que los héroes no tienen edad. Miguel Santos tenía 17 años y cada día se levantaba a las 4 de la mañana para limpiar los baños del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. Con su uniforme azul desgastado y su escoba en la mano, caminaba por los pasillos mientras los primeros vuelos del día se preparaban para despegar. Pero mientras limpiaba, sus ojos siempre estaban en las ventanas, observando esos gigantescos pájaros de metal que desafiaban la gravedad. Miguel deja de soñar despierto y termina el sector B. Le gritaba su supervisor, don Ramiro, un hombre amargado que llevaba 30 años en el mismo trabajo. Los aviones no son para gente como nosotros. Pero Miguel no podía evitarlo. Desde niño había sentido una conexión inexplicable con la aviación. Vivía con su abuela Elena en una pequeña casa de ladrillo en El Panecillo, uno de los barrios más pobres de Quito. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años, víctima de una enfermedad que no pudieron costear, y su padre nunca había estado presente. La abuela Elena trabajaba vendiendo humitas en la calle para que él pudiera estudiar, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. «Mi nieto va a ser alguien importante», decía siempre la abuela Elena a sus vecinas mientras preparaba las humitas en la madrugada. «Ese muchacho tiene algo especial, yo lo sé». Miguel había terminado el bachillerato con las mejores notas de su promoción, pero la universidad estaba fuera de su alcance. La carrera de aviación en Ecuador costaba más dinero del que su familia vería en toda una vida. Así que aceptó el trabajo de limpieza en el aeropuerto, no solo por el dinero, sino porque era lo más cerca que podía estar de sus sueños. Durante sus descansos, se escondía en los contenedores de basura cerca de los hangares, buscando manuales de aviación desechados, revistas especializadas, cualquier cosa que le pudiera enseñar sobre aviones. Había aprendido de memoria las especificaciones del Boeing 737, conocía los procedimientos de emergencia mejor que muchos pilotos y había estudiado mapas de rutas aéreas hasta que podía navegar mentalmente por toda Sudamérica. «¿Qué haces ahí, muchacho?», le preguntó una tarde el capitán Javier Rojas, un piloto veterano de aerolíneas andinas que había notado a Miguel leyendo un manual técnico durante su hora de almuerzo. Miguel se sobresaltó, esperando que lo regañaran por estar donde no debía. «Perdón, capitán, solo estaba estudiando». Javier miró el manual que tenía en las manos. Era sobre sistemas hidráulicos de aeronaves, no exactamente lectura ligera. «¿Entiendes lo que dice ahí?». «Sí, señor. Los sistemas hidráulicos son fundamentales para el control de vuelo. Si fallan, el piloto tiene que recurrir a controles manuales de respaldo». Javier levantó una mano, sorprendido por la explicación técnica que salía de la boca de un joven limpiador. «¿Cómo aprendiste eso?». «Leo todo lo que encuentro sobre aviación. Quiero ser piloto algún día». Javier estudió al joven frente a él. Había algo en sus ojos, una intensidad y determinación que reconocía de sus propios días como aspirante a piloto.
¿Sabes cuánto cuesta la carrera de piloto comercial? $100,000, respondió Miguel inmediatamente. He averiguado en todas las escuelas. ¿Y cómo planeas conseguir ese dinero? Miguel bajó la vista. No lo sé, pero no voy a renunciar. Javier sintió algo moverse en su pecho. Recordó sus propios sueños de juventud, cuando él también había sido un joven pobre con grandes aspiraciones. La diferencia era que él había tenido la suerte de conseguir una beca. ¿Qué tal si te enseño algunas cosas sin compromiso, solo para ver qué tan en serio estás? Los ojos de Miguel se iluminaron como luces de pista. En serio, capitán, todos los martes y jueves después de tu turno, pero con una condición. Esto se queda entre nosotros. No quiero que otros empleados piensen que estoy perdiendo el tiempo. A partir de esa tarde, la vida de Miguel cambió completamente. 2 veces por semana, después de terminar su jornada de limpieza, se encontraba secretamente con el capitán Rojas en una oficina vacía del aeropuerto. Javier le enseñaba todo: meteorología, navegación, comunicaciones, procedimientos de emergencia. Miguel absorbía cada palabra como una esponja seca absorbe agua. Nunca he visto a alguien aprender tan rápido, le comentó Javier a su esposa una noche. Ese muchacho tiene un talento natural que no he visto en 20 años de carrera. Después de 3 meses de lecciones teóricas, Javier tomó una decisión que cambiaría todo. Miguel, ¿mañana vienes conmigo al simulador? Al simulador. Pero capitán, yo no soy piloto, ¿no se va a meter en problemas? Déjame preocuparme por eso. Quiero ver cómo manejas los controles. El simulador de vuelo de Aerolíneas Andinas era una réplica exacta de la cabina de un Boeing 737. Cuando Miguel se sentó en el asiento del piloto por primera vez, sintió como si hubiera llegado a casa. Sus manos se movían instintivamente hacia los controles, como si los hubiera usado toda su vida. Muy bien, dijo Javier sentándose en el asiento del copiloto. Vamos a hacer un vuelo básico de Quito a Guayaquil. Solo sigue mis instrucciones. Lo que pasó después dejó a Javier completamente atónito. Miguel no solo siguió las instrucciones, sino que anticipó muchas de ellas. Su control del avión era suave y natural, como si llevara años volando. Ejecutó el despegue perfectamente, manejó la navegación sin errores y realizó un aterrizaje que muchos pilotos con licencia envidiarían. ¿Cómo diablos hiciste eso?, preguntó Javier mirando los instrumentos que mostraban un vuelo técnicamente perfecto. No lo sé, respondió Miguel, sus manos aún temblando de la emoción. Se sintió natural. Javier se quedó en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. En sus 20 años como instructor, nunca había visto talento natural de ese nivel. Miguel, ¿qué estás haciendo el próximo fin de semana? Trabajando como siempre. No, este fin de semana vienes conmigo a casa. Quiero que mi esposa te conozca y tenemos que hablar sobre tu futuro. Miguel no entendía por qué el capitán Rojas se estaba interesando tanto en él, pero no iba a cuestionar la única oportunidad real que había tenido en su vida. Cuando llegó a la casa del capitán ese sábado, se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Era una casa grande y cómoda en el norte de Quito, con fotos de aviones en las paredes y libros de aviación por todas partes. Javier me ha contado mucho sobre ti, le dijo Isabel, la esposa del capitán, mientras servía el almuerzo. Dice que tienes un don especial. Capitán, ¿puedo preguntarle por qué está haciendo esto por mí? Javier miró a su esposa, quien asintió con comprensión. Miguel, hace 20 años yo era exactamente como tú, pobre, sin oportunidades, pero con un sueño que no me dejaba dormir. Un piloto veterano me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. Pero yo no puedo pagarle por las clases. No puedo. No quiero tu dinero, muchacho. Quiero que aproveches tu talento. Quiero que demuestres que los sueños sí se pueden hacer realidad, sin importar de dónde vengas. Esa tarde,
Javier le hizo una propuesta que cambiaría la vida de Miguel para siempre. Voy a hablar con algunos contactos en Aerolíneas Andinas. Hay un programa de becas para jóvenes con talento excepcional. Es muy competitivo, pero creo que tienes posibilidades. Miguel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Una beca para estudiar aviación. No te emociones todavía. Primero tienes que pasar una serie de exámenes y evaluaciones, y si logras entrar al programa, van a ser 2 años de estudio intensivo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por esa oportunidad? Miguel pensó en su abuela Elena, trabajando desde las 4 de la mañana para mantenerlos a ambos. Pensó en todas las noches que había pasado estudiando manuales de aviación a la luz de una vela porque habían cortado la electricidad. Pensó en todos los aviones que había visto despegar desde las ventanas del aeropuerto, preguntándose si algún día él estaría en la cabina. Capitán, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Javier sonrió. Entonces empezamos mañana, porque si vas a competir con muchachos que han estudiado aviación desde niños en colegios privados, vas a tener que ser 10 veces mejor que ellos. Durante los siguientes 6 meses, Miguel vivió y respiró aviación. Siguió trabajando en el aeropuerto durante el día, pero cada minuto libre lo dedicaba a estudiar. Javier le había conseguido acceso a simuladores más avanzados, le había presentado a otros pilotos que contribuyeron a su educación y lo había preparado para los exámenes más rigurosos de su vida. La abuela Elena notó el cambio en su nieto. «Ese muchacho está diferente», le comentaba a sus vecinas. «Tiene una luz en los ojos que no había visto antes». Finalmente, llegó el día de los exámenes para la beca. Miguel se presentó en las oficinas de Aerolíneas Andinas junto con otros 50 aspirantes. La mayoría venían de familias acomodadas, habían estudiado en los mejores colegios, algunos incluso habían tomado clases de vuelo privadas. Miguel, con su uniforme de limpieza recién lavado, porque era la única ropa decente que tenía, se sentía completamente fuera de lugar. «¿Qué hace el muchacho de la limpieza aquí?», escuchó que susurraba uno de los otros aspirantes. «Probablemente se equivocó de lugar», respondió otro riéndose. Miguel sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero recordó las palabras del capitán Rojas. «No importa de dónde vengas, importa hacia dónde vas». Los exámenes duraron 2 días completos. Teoría aeronáutica, matemáticas avanzadas, física, inglés técnico y finalmente evaluaciones prácticas en simulador. Miguel sabía que había dado todo lo que tenía, pero también sabía que estaba compitiendo contra gente que había tenido ventajas que él nunca tuvo. 3 semanas después recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «Miguel Santos», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Soy la directora de entrenamiento de Aerolíneas Andinas. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana?» Con las manos temblando, Miguel pidió permiso en el trabajo y se dirigió a las oficinas de Aerolíneas Andinas. Cuando llegó, encontró a Javier esperándolo en el lobby con una sonrisa que no pudo ocultar. «Capitán, ¿qué hace aquí?» «Vine a acompañarte a recibir las noticias». En la oficina de la directora, Miguel se sentó en el borde de la silla, preparándose para escuchar que no había sido seleccionado. «Señor Santos», comenzó la directora, «en mis 15 años evaluando aspirantes a piloto, nunca había visto resultados como los suyos. No solo obtuvo la puntuación más alta en todos los exámenes teóricos, sino que su desempeño en el simulador fue extraordinario». Miguel sintió que el mundo se detenía. «Por lo tanto, me complace informarle que ha sido seleccionado para recibir la beca de excelencia de Aerolíneas Andinas. Sus estudios completos serán financiados y al graduarse tendrá un puesto garantizado como copiloto en nuestra flota». Miguel se quedó completamente inmóvil procesando las palabras que acababa de escuchar. Javier le puso una mano en el hombro.
¿Qué dices, futuro capitán Santos? Con lágrimas corriendo por su rostro, Miguel logró susurrar: Gracias, muchísimas gracias. Esa noche, cuando llegó a casa y le contó a su abuela Elena las noticias, la anciana se sentó en su silla favorita y lloró de alegría. Siempre supe que mi nieto iba a volar, murmuró mirando hacia el cielo por la ventana. Siempre lo supe. Pero ninguno de ellos podía imaginar que en apenas 6 meses Miguel se enfrentaría a una situación que pondría a prueba no solo todo lo que había aprendido, sino que lo convertiría en el héroe más joven en la historia de la aviación ecuatoriana. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. 6 meses después de comenzar sus estudios en la Academia de Aviación de Aerolíneas Andinas, Miguel Santos se había convertido en la estrella indiscutible de su promoción, mientras sus compañeros luchaban con conceptos básicos. Él ya dominaba maniobras avanzadas que normalmente se enseñaban en semestres superiores. Los instructores hablaban de él en voz baja, sorprendidos por un talento que parecía desafiar toda lógica. Es como si hubiera nacido para esto, comentaba el instructor jefe, Capitán Vargas, después de otra sesión de simulador donde Miguel había manejado emergencias múltiples sin inmutarse. En 30 años entrenando pilotos, nunca había visto nada igual. Pero Miguel mantenía los pies en la tierra. Cada noche regresaba a su casa en el Panecillo, donde su abuela Elena lo esperaba con la cena preparada y 1000 preguntas sobre sus estudios. A pesar de que ahora tenía una beca completa y un futuro prometedor, seguía siendo el mismo muchacho humilde que limpiaba baños para ayudar a su familia. ¿Cómo te fue hoy, mi piloto?, le preguntaba la abuela cada noche, usando el apodo cariñoso que había adoptado desde el día que él recibió la beca. Bien, abuela, cada día aprendo algo nuevo. ¿Y cuándo vas a volar un avión de verdad? Todavía me falta mucho. Primero tengo que terminar todos los cursos teóricos, luego las horas de vuelo en aviones pequeños. Después hay tanta preparación, interrumpía la abuela con una sonrisa. En mis tiempos las cosas eran más simples. Miguel se reía. Su abuela no entendía completamente la complejidad de la aviación moderna, pero su apoyo incondicional era lo que lo mantenía motivado en los días más difíciles. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. Miguel estaba en clase de meteorología cuando su teléfono vibró con un mensaje urgente del capitán Rojas. «Ven al hangar 7. Inmediatamente. Es urgente». Miguel pidió permiso para salir y corrió hacia el hangar. Cuando llegó, encontró una escena de caos controlado. Había varios ejecutivos de Aerolíneas Andinas hablando en voz baja, mecánicos corriendo de un lado a otro y en el centro de todo, el capitán Rojas, con una expresión que Miguel nunca había visto antes. «¿Qué pasa, capitán?» «Miguel, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Tenemos una situación de emergencia». Javier explicó rápidamente la crisis que se había desarrollado esa mañana. El vuelo 544 de Aerolíneas Andinas, que debía partir de Quito hacia Manta en 2 horas, transportaba 173 pasajeros y una carga médica crítica, órganos para trasplante que no podían esperar ni un día más. El problema era que el capitán titular había sufrido un infarto esa madrugada y estaba hospitalizado. El copiloto designado había tenido un accidente de tráfico camino al aeropuerto y también estaba fuera de servicio. Todos nuestros pilotos de reserva están volando otras rutas, continuó Javier, y el vuelo no se puede cancelar por la carga médica que lleva. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Miguel, aunque algo en el fondo de su mente ya estaba empezando a entender. Miguel, oficialmente no puedo pedirte esto. Técnicamente no tienes licencia para volar comercialmente, pero extraoficialmente
Javier hizo una pausa midiendo sus palabras cuidadosamente. Extraoficialmente, eres el mejor piloto que he visto en mi vida. Con licencia o sin ella. Miguel sintió que el mundo se detenía. Capitán, me está pidiendo que pilote un Boeing 737 comercial con 173 pasajeros. Te estoy pidiendo que salves 173 vidas y 3 órganos que pueden salvar 3 vidas más. Te estoy pidiendo que hagas lo que naciste para hacer. El director de operaciones de Aerolíneas Andinas se acercó claramente nervioso. Capitán Rojas, esto es completamente irregular. Si algo sale mal, la responsabilidad es mía, interrumpió Javier. Pero si no hacemos nada, esas personas en la lista de trasplante van a morir esperando. Miguel miró alrededor del hangar, viendo todas las caras que lo miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Pensó en su abuela, que siempre había creído que él haría algo importante con su vida. Pensó en todos los manuales que había estudiado, todas las horas en simulador, toda la preparación que había hecho sin saber qué sería para este momento. ¿Qué pasaría si digo que sí? Oficialmente irías como copiloto en entrenamiento bajo mi supervisión, explicó Javier. Yo estaría en el asiento del capitán, pero en realidad necesitaría que tú manejaras el vuelo. Y si digo que no, nadie te culparía. Es una responsabilidad enorme para alguien de tu edad y experiencia. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, su voz era firme y decidida. Lo haré. El hangar explotó en actividad. En las siguientes 2 horas, Miguel recibió un curso intensivo sobre las particularidades específicas del Boeing 737 que volaría, repasó la ruta de vuelo, estudió las condiciones meteorológicas y se reunió brevemente con la tripulación de cabina. Las azafatas, experimentadas profesionales que habían volado miles de horas, no tenían idea de que su copiloto era en realidad un estudiante de 17 años. Parece muy joven, comentó María, la jefe de azafatas, mientras observaba a Miguel revisar los manuales de procedimientos. Los mejores pilotos empiezan jóvenes, respondió Javier, técnicamente sin mentir. Cuando llegó el momento de abordar, Miguel sintió una mezcla de terror y emoción como nunca había experimentado. Se puso el uniforme de copiloto que le habían conseguido. Se colgó la identificación que lo acreditaba como piloto en entrenamiento y caminó hacia el avión junto a Javier. Los pasajeros iban subiendo sin saber que sus vidas estaban en manos de alguien que técnicamente seguía siendo estudiante. Miguel los observaba por la ventana de la cabina. Familias con niños, ejecutivos con reuniones importantes, ancianos visitando a sus seres queridos y en la bodega de carga 3 órganos que representaban la última esperanza de 3 personas en diferentes hospitales de Manta. ¿Estás listo?, le preguntó Javier mientras iniciaban los procedimientos de prevuelo. Estoy listo, respondió Miguel, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los instrumentos. Los primeros 30 minutos fueron rutinarios. Miguel manejó la comunicación con la torre de control, ejecutó el despegue perfectamente y estableció la ruta de vuelo hacia Manta. Javier observaba cada movimiento preparado para intervenir si fuera necesario, pero lo que veía lo tranquilizaba. Miguel estaba volando como un profesional con años de experiencia. Control de Quito, vuelo Aerolíneas Andinas King 144, reportando ascenso normal a altitud de crucero, comunicó Miguel con una voz que sonaba mucho más madura de lo que era. Recibido Aerolíneas Andinas 544, buen vuelo. Durante la primera hora del vuelo, todo marchó según el plan. Los pasajeros se relajaron, algunos se durmieron, otros leyeron o vieron películas en sus dispositivos. Miguel monitoreaba constantemente los instrumentos, ajustaba la altitud según las condiciones del viento y mantenía comunicación regular con los controladores aéreos.
Pero a las 11:47 de la mañana, cuando volaban sobre las montañas de Pichincha, todo cambió. «Copiloto, ¿está viendo eso?» «En el radar meteorológico», preguntó Javier, señalando una masa de color rojo intenso que se aproximaba desde el oeste. Miguel miró la pantalla y sintió que se le erizaba la piel. Era una tormenta eléctrica masiva, mucho más grande y violenta de lo que habían predicho los meteorólogos esa mañana. Se extendía por cientos de kilómetros, bloqueando completamente su ruta planificada hacia Manta. «Capitán, esa tormenta no estaba en el pronóstico», dijo Miguel, ajustando el radar para obtener una imagen más clara. «Las tormentas tropicales se desarrollan rápidamente en esta época del año», respondió Javier. Pero Miguel pudo notar la preocupación en su voz. Miguel inmediatamente contactó al control de tráfico aéreo. «Control, vuelo Aerolíneas Andinas King 144, solicitando cambio de ruta por condiciones meteorológicas adversas». «Aerolíneas Andinas King 144. Estamos viendo la misma formación tormentosa. ¿Qué altitud y ruta alternativa solicitan?» Miguel estudió rápidamente las opciones en su pantalla de navegación. Podían intentar volar por encima de la tormenta, lo que requeriría subir a una altitud que pondría el avión en el límite de su rendimiento. Podían intentar rodearla, lo que añadiría una hora al vuelo y requeriría combustible que no tenían. O podían intentar encontrar un corredor entre las nubes, lo que sería peligroso pero factible. «Control, solicitamos ascenso a 41.000 pies para sobrevolar la formación». «Negativo. Aerolíneas Andinas 544. Tenemos tráfico militar en esa altitud. Sugieren desvío hacia el sur». Miguel verificó rápidamente los cálculos de combustible. Un desvío hacia el sur los llevaría peligrosamente cerca del límite de combustible, especialmente si encontraban vientos de frente. «Javier», dijo en voz baja usando el nombre de pila por primera vez, «no tenemos combustible suficiente para un desvío largo». Javier verificó los cálculos y asintió sombríamente. «Tienes razón. ¿Qué propones?» Miguel estudió el radar meteorológico más cuidadosamente, buscando cualquier abertura en la formación tormentosa. Después de varios minutos, identificó lo que parecía ser un corredor estrecho entre dos celdas de tormenta. «Ahí», dijo señalando la pantalla. «Hay un espacio entre esas dos celdas. Es estrecho, pero podemos pasar». Javier miró donde señalaba Miguel y frunció el ceño. «Ese corredor tiene unos 10 kilómetros de ancho. Si las tormentas se mueven, es nuestra mejor opción», insistió Miguel. «Los órganos en la bodega no pueden esperar un retraso de 2 horas». Javier sabía que Miguel tenía razón. Era una decisión difícil, pero era la única que tenía sentido tanto operacional como humanitariamente. «Control. Aerolíneas Andinas 544 solicitando permiso para navegar. Heading 180. Descenso a 35.000 pies. Penetración de zona de actividad meteorológica». «Aerolíneas Andinas 544. ¿Están seguros de esa decisión? Estamos viendo actividad eléctrica significativa en esa área». Miguel tomó el micrófono. «Control. Afirmativo. Tenemos carga médica crítica a bordo. Necesitamos llegar a Manta lo antes posible». «Entendido. Aerolíneas Andinas 544. Autorizado. Heading 180. Descenso a 35.000 pies. Vuelen con precaución y manténganos informados». Miguel ajustó el rumbo del avión hacia el corredor que había identificado. Mientras se acercaban a la zona de tormenta, pudo ver por las ventanas las nubes masivas que se alzaban como montañas de algodón gris oscuro, iluminadas desde adentro por relámpagos constantes. «Damas y caballeros», habla el capitán. «Desde la cabina», anunció Javier por el intercomunicador, «vamos a experimentar algo de turbulencia debido a condiciones meteorológicas. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados». Lo que no les dijo a los pasajeros era que estaban a punto de volar a través de una de las tormentas más peligrosas que cualquiera de ellos había enfrentado.
Cuando entraron en el borde de la formación tormentosa, el avión comenzó a sacudirse como si fuera un juguete en manos de un niño. Miguel mantenía un control firme de los mandos, ajustando constantemente para mantener el rumbo, mientras el avión era golpeado por corrientes de aire violentas. «¡Rayos a las 2 en punto!», gritó Javier por encima del ruido de la tormenta. Miguel vio el relámpago iluminar las nubes cercanas y sintió la estática eléctrica erizar el cabello en sus brazos, pero mantuvo la concentración navegando cuidadosamente a través del corredor estrecho entre las 2 celdas de tormenta principales. Los pasajeros en la cabina estaban aterrorizados. Algunos lloraban, otros rezaban en voz alta. Una azafata se acercó a la cabina de vuelo. «Capitán, los pasajeros están muy asustados. ¿Cuánto más va a durar esto?» «Díganles que todo está bajo control», respondió Javier. «5 minutos más y salimos de esto». Pero en ese momento, algo que nadie había anticipado sucedió. Un rayo masivo impactó directamente en el ala derecha del avión. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. El rayo golpeó el avión con la fuerza de un martillo divino. Por un segundo, que pareció eterno, toda la cabina se iluminó con una luz blanca y cegadora, seguida inmediatamente por un estruendo que hizo temblar cada remache de la aeronave. Miguel sintió como si hubieran sido atacados por el mismo Zeus, y por un momento aterrador perdió completamente el control del avión. Las luces de la cabina parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumergiendo a los pilotos en una oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor. Los únicos sonidos eran los gritos aterrorizados de los pasajeros, el rugido del viento contra el fuselaje y el pitido constante de múltiples alarmas que comenzaron a sonar simultáneamente. «¡Javier!», gritó Miguel luchando para mantener el avión nivelado, mientras las fuerzas de la tormenta los zarandeaban como una hoja en el viento. «Los instrumentos están muertos». Javier intentó responder, pero cuando Miguel se volteó hacia él, lo vio desplomado en su asiento, inconsciente. El impacto del rayo había causado una sobrecarga eléctrica que había afectado no solo los sistemas del avión, sino también el marcapasos que Javier llevaba implantado desde hacía 5 años. El dispositivo médico había fallado y el capitán más experimentado de Aerolíneas Andinas estaba fuera de combate en el momento más crítico del vuelo. «¡Capitán Javier!», Miguel gritó sacudiendo el hombro de su mentor mientras trataba de mantener control del avión con una sola mano. Pero Javier no respondía. Su respiración era laboriosa y su pulso irregular. En la cabina de pasajeros, el pánico era total. Las azafatas, entrenadas para manejar emergencias, luchaban por mantener la calma mientras instruían a los pasajeros que se habían quitado los cinturones en el momento del impacto. «Todos permanezcan en sus asientos», gritaba María, la jefe de azafatas, mientras se dirigía hacia la cabina de vuelo. «Todo va a estar bien». Pero cuando María abrió la puerta de la cabina y vio la escena, su sangre se heló. Javier estaba inconsciente y en el asiento del copiloto había un joven que parecía demasiado pequeño para ser piloto, luchando desesperadamente con controles que no respondían. «¿Dónde está el capitán?», preguntó María, aunque la respuesta era obvia. «Está inconsciente», respondió Miguel, sin apartar la vista de los instrumentos. Su marcapasos falló con la sobrecarga eléctrica. «¿Y usted quién es? ¿Puede volar este avión?». Miguel la miró por primera vez y María vio algo en sus ojos que la tranquilizó a pesar de las circunstancias. Determinación absoluta. «Soy Miguel Santos, copiloto en entrenamiento, y sí, puedo volar este avión». Lo que Miguel no le dijo era que tenía apenas 17 años y que técnicamente no tenía licencia para estar ahí.
En ese momento, esos detalles no importaban. Lo único que importaba era que 173 personas dependían de él para llegar vivas a tierra. ¿Qué necesita que haga?, preguntó María, demostrando el profesionalismo que había desarrollado en 15 años de vuelo. Contacte al control aéreo por radio de emergencia. Díganles que tenemos una emergencia eléctrica total, que el capitán está incapacitado y que necesitamos asistencia inmediata para aterrizaje de emergencia. Mientras María se comunicaba con tierra, Miguel evaluó rápidamente la situación. Los sistemas eléctricos principales habían fallado, pero los sistemas de emergencia con baterías de respaldo comenzaron a activarse gradualmente. Una por una, las luces de emergencia se encendieron, dándole una visibilidad mínima de los instrumentos críticos. Control de emergencia. Habla vuelo Aerolíneas Andinas 544. Transmitió María por la radio de respaldo. Tenemos una emergencia en vuelo. Impacto directo de rayo. Sistemas eléctricos comprometidos. Capitán incapacitado médicamente. Aerolíneas Andinas 544. Este es control de emergencia Quito. ¿Cuál es su posición actual y estado del vuelo? Miguel verificó los instrumentos que funcionaban con batería. Estamos aproximadamente 150 kilómetros al noreste de Cuenca. Altitud 32.000 pies, descendiendo involuntariamente debido a pérdida de potencia en motor derecho. Era cierto, el impacto del rayo no solo había dañado los sistemas eléctricos, sino que también había afectado uno de los dos motores del Boeing 737. El motor derecho estaba funcionando a un 60% de su capacidad, lo que significaba que el avión estaba perdiendo altitud gradualmente. Piloto al mando. ¿Cuál es su experiencia de vuelo?, preguntó el controlador. Miguel dudó por un segundo. Si decía la verdad, probablemente entraría en pánico y le darían instrucciones que podrían confundirlo. Si mentía, tendría más libertad para manejar la emergencia según su entrenamiento. Copiloto certificado con 800 horas de vuelo en 737, mintió, multiplicando por 100 las horas que realmente tenía en simulador. Entendido. Aerolíneas Andinas 544. ¿Pueden mantener altitud? Miguel miró los instrumentos. El avión estaba descendiendo a una velocidad de 500 pies por minuto. A ese ritmo, tendrían tal vez 20 minutos antes de verse forzados a aterrizar, quisieran o no. Negativo control. Estamos perdiendo altitud debido a pérdida de potencia. Necesitamos aterrizaje de emergencia lo antes posible. Aerolíneas Andinas 544. El aeropuerto más cercano es el de Cuenca, pero está encerrado por la misma tormenta que ustedes están enfrentando. Miguel sintió que su estómago se hundía. El aeropuerto de Cuenca era su mejor opción, pero si estaba cerrado por la tormenta, las alternativas se reducían dramáticamente. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó. Tienen Esmeraldas a 80 kilómetros al noroeste, pero es un aeropuerto pequeño que no está equipado para un 737. O pueden intentar llegar a Loja, que está a 120 kilómetros al norte, pero con su tasa actual de descenso. No llegaremos a Loja, completó Miguel, haciendo cálculos rápidos en su cabeza. ¿Qué tan pequeño es Esmeraldas? Hubo una pausa larga antes de que el controlador respondiera. Aerolíneas Andinas 544. La pista de Esmeraldas tiene 1.800 metros de largo. Un 737 necesita normalmente al menos 2.500 metros para aterrizar con seguridad. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era como intentar estacionar un camión en un espacio para autocompacto, pero miró nuevamente los instrumentos y se dio cuenta de que no tenían alternativa. A la velocidad que estaban perdiendo altitud, Esmeraldas era su única opción. Control. Vamos a intentar el aterrizaje en Esmeraldas. Aerolíneas Andinas 544. ¿Están seguros de esa decisión? Es extremadamente riesgoso. En ese momento, Miguel escuchó un ruido que le helaba la sangre.
El sonido de alguien vomitando violentamente en la cabina de pasajeros, la turbulencia y el estrés estaban afectando a todos a bordo. Miró hacia atrás y vio rostros pálidos de terror, madres abrazando a sus hijos, hombres adultos con lágrimas en los ojos. Control, tenemos 173 almas a bordo y carga médica crítica. No tenemos opción. Entendido. Aerolíneas Andinas 1544. Los ponemos en contacto con la Torre de Esmeraldas. Que Dios los acompañe. Mientras establecían comunicación con el pequeño aeropuerto de Esmeraldas, Miguel se dio cuenta de que estaba sudando profusamente, a pesar de que la cabina estaba fría. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles y por primera vez desde que comenzó la emergencia, permitió que una pregunta aterradora cruzara por su mente. ¿Qué diablos estoy haciendo? Tenía 17 años. Hace 6 meses estaba limpiando baños y ahora tenía 173 vidas en sus manos, volando un avión dañado hacia un aeropuerto que era demasiado pequeño para recibirlos, sin su mentor consciente para guiarlo. Torre Esmeraldas, habla Aerolíneas Andinas 544 en emergencia. Transmitió forzando su voz a sonar más calmada de lo que se sentía. Aerolíneas Andinas 544, habla Torre Esmeraldas. Hemos sido informados de su situación. Estamos preparando todos los servicios de emergencia. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la pista? Pista 05. Viento del noreste a 15 nudos. Visibilidad 2 kilómetros debido a lluvia ligera. Pista húmeda, pero en condiciones operables. Miguel cerró los ojos por un segundo. Pista húmeda significaba menos fricción, lo que requeriría una distancia de frenado aún mayor en una pista que ya era demasiado corta, pero no tenían alternativa. Torre Esmeraldas, confirmen longitud exacta de pista. Aerolíneas Andinas, 544. Pista 05 tiene 1740 metros de longitud útil. Miguel sintió que su corazón se detenía. Eran 60 metros menos de lo que el control aéreo le había dicho inicialmente. Era como si el universo estuviera conspirando contra ellos. En ese momento, Javier comenzó a moverse ligeramente en su asiento. Miguel inmediatamente se volteó hacia él. «Javier, ¿puede escucharme?» Javier abrió los ojos lentamente, claramente desorientado. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Nos cayó un rayo. Su marcapasos falló. Ha estado inconsciente por 15 minutos. Javier trató de incorporarse, pero estaba débil. Estado del avión. Motor derecho al 60%. Sistemas eléctricos principales fuera. Volando con energía de emergencia. Estamos descendiendo hacia Esmeraldas. Esmeraldas. Javier frunció el ceño procesando la información. Esa pista es demasiado corta para un 737. Lo sé, pero es nuestra única opción. Javier miró los instrumentos y se dio cuenta de la gravedad de la situación. También notó algo más. La forma en que Miguel había manejado la crisis, la calma en su voz, las decisiones acertadas que había tomado bajo una presión que habría quebrado a pilotos con mucha más experiencia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier. «Aterrorizado», admitió Miguel, «pero concentrado». Javier sonrió débilmente. «Esa es la respuesta correcta. Un piloto que no tiene miedo en una situación como esta es un piloto peligroso. ¿Puede ayudarme con el aterrizaje?» Javier trató de levantar los brazos hacia los controles, pero su coordinación estaba afectada por el fallo del marcapasos. «Mi coordinación está comprometida. Vas a tener que hacer esto solo». Miguel sintió una ola de pánico, pero la suprimió inmediatamente. «Está bien, puedo hacerlo. Sé que puedes», dijo Javier. Y había tanta convicción en su voz que Miguel sintió que recuperaba la confianza. «Pero escúchame, cuidadosamente. Para aterrizar en una pista corta, vas a tener que hacer algo que nunca has practicado». «¿Qué?» «Un aterrizaje de aproximación empinada. Vas a tener que venir más alto y más lento de lo normal. Y luego descender muy pronunciadamente en el último momento. Es la única forma de parar el avión en esa distancia». Miguel asintió absorbiendo cada palabra. «¿Qué velocidad?»
130 nudos no más, y vas a necesitar flaps completos y reversores de motor inmediatamente después del toque. Entendido. Aerolíneas Andinas 544, reportando tráfico visual del aeropuerto a 15 kilómetros, anunció la Torre de Esmeraldas. Miguel miró por la ventana y vio las luces de aproximación del pequeño aeropuerto brillando a través de la lluvia. Se veía minúsculo comparado con los aeropuertos internacionales donde había practicado en simulador. Torre Esmeraldas Aerolíneas Andinas 544, solicitando aproximación final para pista 05. Aerolíneas Andinas 544, autorizado aproximación final, pista 05. Todos. Los servicios de emergencia están en posición. Miguel sabía que eso significaba que bomberos, ambulancias y equipos de rescate estaban esperando en caso de que el aterrizaje saliera mal. La imagen no era exactamente tranquilizadora. «Miguel», dijo Javier, su voz seria pero calmada, «quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sin importar lo que pase en los próximos minutos, has manejado esta emergencia como el mejor piloto que he conocido. Javier, no hable como si fuéramos a morir. No. Vamos a morir», dijo Javier firmemente, «porque eres demasiado bueno para dejar que eso pase». Miguel comenzó el descenso final hacia la pista de Esmeraldas. A través de la lluvia pudo ver lo pequeña que se veía la pista comparada con el tamaño de su avión. Era como intentar aterrizar un elefante en una cuerda floja. Velocidad 140 nudos, altitud 1000 pies, reportó Miguel. Muy bien, pero necesitas reducir más la velocidad, le recordó Javier. Miguel ajustó los controles extendiendo los flaps al máximo y reduciendo la potencia de los motores. El avión comenzó a descender más pronunciadamente, pero mantenía la estabilidad. 500 pies, velocidad 135. Miguel, en 10 segundos vas a ver la pista. Cuando la veas, mantén la nariz apuntando exactamente al centro. No importa qué tan estrecha se vea, mantén el rumbo. «Entendido». Y entonces, a través de la lluvia y las nubes bajas, Miguel vio la pista de Esmeraldas. Su primera reacción fue de shock puro. Se veía imposiblemente pequeña, como si fuera una pista de aeromodelismo, no un aeropuerto real. «Javier, ¿estás seguro de que un 737 puede aterrizar ahí?» «No estoy seguro», admitió Javier, «pero eres la única oportunidad que tienen estas 173 personas». Miguel respiró profundo y se concentró en la tarea más importante de su vida. A 300 pies de altura, 130 nudos de velocidad, con 173 vidas dependiendo de su habilidad y un poco de suerte, se preparó para intentar lo imposible. Torre Esmeraldas, Aerolíneas Andinas, 544 en 1900. Aproximación final. Aerolíneas Andinas 544, pista despejada, viento favorable, buena suerte. Las palabras «buena suerte» resonaron en los oídos de Miguel mientras el avión descendía hacia la pista más pequeña en la que jamás había intentado aterrizar. En unos segundos sabría si era realmente el piloto que Javier creía que era, o si acababa de condenar a muerte a todos los que confiaban en él. El destino de 173 personas estaba a punto de decidirse en una pista de 1740 m en manos de un joven de 17 años que 6 meses antes limpiaba baños para sobrevivir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. A 200 pies de altura, Miguel podía ver cada detalle de la diminuta pista de Esmeraldas. Los camiones de bomberos estaban posicionados a los lados, sus luces rojas y azules parpadeando como ojos de depredador en la oscuridad de la tormenta. Las ambulancias esperaban en formación, preparadas para lo peor.
Y en la torre de control, él sabía que había personas mirando con binoculares, conteniendo la respiración mientras observaban un Boeing 737 intentar lo imposible. 100 pies, velocidad 128 nudos, reportó Miguel. Su voz sorprendentemente calmada, a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Perfecto, murmuró Javier. Desde su asiento, aunque Miguel pudo notar el esfuerzo que le costaba hablar. Mantén esa velocidad exacta. En la cabina de pasajeros, el silencio era sepulcral. Los 173 pasajeros habían intuido que algo crítico estaba sucediendo. Las azafatas habían instruido a todos a adoptar la posición de emergencia, con las cabezas hacia abajo y las manos protegiendo la nuca. Madres susurraban oraciones mientras abrazaban a sus hijos. Ejecutivos que nunca habían rezado en su vida encontraron palabras dirigidas a Dios, y ancianos cerraron los ojos pensando en toda una vida de memorias. 50 pies, anunció Miguel. La pista se veía imposiblemente estrecha, como si estuviera intentando enhebrar una aguja con un hilo del grosor de una cuerda. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que abortara el aterrizaje, que diera la vuelta y buscara otra alternativa, pero no había otra alternativa. Este era el momento para el que había nacido, aunque no lo supiera hasta ahora. 25 pies, 20 pies. El tren de Minsk, aterrizaje principal, tocó la pista con un golpe que resonó por todo el avión como un trueno. Inmediatamente, Miguel activó los reversores de motor y pisó los frenos con toda la fuerza que tenía. El avión rugió, mientras las fuerzas opuestas de propulsión y frenado luchaban entre sí. «Reversores activados», gritó mientras el Boeing 737 corría por la pista a una velocidad que parecía suicida para una pista tan corta. Por la ventana, Miguel podía ver los marcadores de distancia pasando a toda velocidad. 1500 milímetros de pista restante, 1200 metros, 1000. El avión seguía corriendo demasiado rápido. «¡Frenos de emergencia!», le gritó Javier, aunque su voz sonaba débil. Miguel activó el sistema de frenado de emergencia, sintiendo cómo el avión se sacudía violentamente mientras las ruedas se bloqueaban momentáneamente antes de que el sistema antibloqueo las liberara. Olor a goma quemada comenzó a filtrarse en la cabina. 800 metros restantes, 600 metros, 400 metros. «No vamos a parar», gritó Miguel, viendo cómo el final de la pista se aproximaba a una velocidad aterradora. 300 metros, 200 metros. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La lluvia que había estado complicando su aproximación ahora se convirtió en su aliada. El agua acumulada en la pista creó resistencia adicional y combinada con el frenado de emergencia y los reversores a máxima potencia, finalmente comenzó a reducir la velocidad del avión de manera significativa. 150 metros, 100 metros, 75 m. El Boeing 737 se detuvo completamente a exactamente 50 m del final de la pista. Por un momento que pareció eterno, no hubo sonido alguno, ni dentro del avión ni fuera, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración y ahora no supiera cómo exhalar. Luego, desde algún lugar en la parte trasera del avión, alguien comenzó a aplaudir. Lentamente otros se unieron hasta que toda la cabina explotó en el aplauso más estruendoso que Miguel había escuchado en su vida. Pasajeros lloraban, se abrazaban, gritaban de alegría. Habían estado a segundos de la muerte y ahora estaban vivos, sanos y salvos en tierra firme. Torre Esmeraldas, Aerolíneas Andinas 544, reportando aterrizaje exitoso, transmitió Miguel, su voz quebrándose por primera vez en toda la emergencia. Aerolíneas Andinas 544. Ese fue el aterrizaje más increíble que hemos visto en nuestras vidas, respondió el controlador. Y Miguel pudo escuchar que también él estaba emocionado. Todos los servicios de emergencia están en camino para asistencia. Javier, a pesar de su debilidad,
Logró poner una mano en el hombro de Miguel. Hijo, acabas de hacer algo que muchos pilotos con 20 años de experiencia no habrían podido hacer. Miguel se quitó los auriculares y por primera vez se permitió sentir el impacto completo de lo que acababa de suceder. Había salvado 173 vidas, había aterrizado un avión comercial en condiciones imposibles y lo había hecho con apenas 17 años de edad. Pero la realización más profunda vino cuando vio las caras de gratitud de los pasajeros que comenzaron a pasar por la cabina para agradecerle personalmente. Una madre con su bebé en brazos se detuvo y le dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por traer a mi hijo sano y salvo a casa». Un anciano que había estado visitando a su familia en Quito le estrechó la mano con fuerza y le dijo: «Joven, usted es un héroe». Pero fue una niña de unos 8 años la que más lo conmovió. Se acercó tímidamente y le preguntó: «Señor piloto, ¿era usted el que estaba manejando el avión?». «Sí, pequeña. Mi mamá dice que usted nos salvó la vida, ¿es cierto?». Miguel se agachó para estar a la altura de la niña. «Lo que es cierto es que todos trabajamos juntos para llegar sanos y salvos». La niña sonrió y le dio un abrazo espontáneo que casi hizo llorar a Miguel. «Cuando sea grande quiero ser piloto como usted». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el muchacho pobre de El Panecillo que limpiaba baños en el aeropuerto. Se había convertido en algo que nunca había planeado ser, una inspiración para otros. Los paramédicos llegaron y se llevaron a Javier al hospital para revisar su marcapasos. Antes de irse, le apretó la mano a Miguel una vez más. «Nos vemos pronto, Capitán Santos», le dijo con una sonrisa. «Todavía soy copiloto en entrenamiento», protestó Miguel. «Ya no», respondió Javier. «Después de lo que hiciste hoy, eres piloto de corazón. El resto son solo papeles». Mientras los pasajeros descendían del avión agradeciendo uno por uno a Miguel, él se quedó solo en la cabina por primera vez en horas. Miró por la ventana hacia la pista donde había logrado lo imposible y pensó en su abuela Elena. Su teléfono celular tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos. Aparentemente la noticia del aterrizaje de emergencia ya había llegado a los medios, pero la única llamada que quería hacer era a su abuela. «Abuela, Miguel, mi nieto piloto, todo el barrio está hablando de ti. ¿Ya se enteró? Está en las noticias. Dicen que salvaste a Pin Susum. 173 personas. Dicen que eres un héroe». Miguel sonrió. «Solo hice mi trabajo, abuela». «No, mi amor, hiciste mucho más que eso. Hiciste realidad todos mis sueños para ti». Esa noche, mientras Miguel finalmente regresaba a Quito en un vuelo comercial normal como pasajero, esta vez reflexionó sobre las últimas 24 horas. Había comenzado el día como un estudiante de aviación más y lo terminaba como el piloto más joven en la historia de Ecuador en realizar un aterrizaje de emergencia exitoso con un avión comercial. Pero más importante que la fama que sabía que vendría, más importante que las oportunidades que se abrirían para él, era la certeza de que había encontrado su propósito en la vida. No solo quería volar, quería usar su talento para ayudar a otros, para estar ahí en los momentos más críticos, cuando las vidas dependían de habilidad, valor y determinación. Cuando el avión que lo llevaba de vuelta a Quito despegó de Esmeraldas, Miguel miró hacia abajo y vio la pequeña pista donde había hecho historia. En unas horas, esa pista sería famosa en todo el mundo, como el lugar donde un adolescente de 17 años demostró que los héroes no tienen edad. Pero para Miguel esa pista representaba algo más profundo. El lugar donde había dejado de ser el muchacho que soñaba con volar y se había convertido en el joven que salvaba vidas volando. Al llegar a Quito, había una multitud esperándolo en el aeropuerto. Periodistas, cámaras de televisión, ejecutivos de aerolíneas andinas y en primera,
Fila su abuela Elena con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro arrugado. «Ese es mi nieto», gritaba a quien quisiera escuchar. «Ese es mi piloto». Cuando Miguel la abrazó, entre el caos de flashes de cámaras y preguntas de reporteros, ella le susurró al oído. «Siempre supe que ibas a volar alto, mi amor, pero nunca imaginé que ibas a volar tan alto que tocarías el cielo». Esta noche, en su pequeña casa de El Panecillo, Miguel se sentó en la misma silla donde había estudiado tantos manuales de aviación, donde había soñado con ser piloto, donde había planeado un futuro que parecía imposible. Ahora ese futuro no solo era posible, se había vuelto realidad de la manera más extraordinaria imaginable. Su teléfono sonó. Era el director general de Aerolíneas Andinas. «Miguel, después de lo que hiciste hoy, la compañía quiere ofrecerte algo especial». «¿Qué es, señor?» «Queremos acelerar tu entrenamiento. En lugar de 2 años más de estudio, si pasas todos los exámenes puedes estar volando como copiloto oficial en 6 meses». Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. «¿En serio? ¿En serio? Y hay algo más. Queremos que seas el embajador de nuestro nuevo programa de becas para jóvenes de bajos recursos, con talento excepcional. Queremos encontrar más jóvenes como tú». Miguel sonrió. La idea de ayudar a otros muchachos como él a alcanzar sus sueños era casi tan emocionante como volar. «Acepto», dijo sin dudar. Esa noche, antes de dormir, Miguel salió al pequeño patio de su casa y miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban más intensamente que nunca y por primera vez en su vida no se sintió como si estuviera mirando hacia arriba a algo inalcanzable. Se sintió como si estuviera mirando hacia su hogar. Mañana habría entrevistas, ceremonias, reconocimientos. Mañana el mundo conocería su historia completa. Pero esta noche era simplemente Miguel Santos, el muchacho de El Panecillo que había tocado el cielo y había traído 173 personas sanas y salvas de vuelta a la tierra. Y mientras se quedaba dormido, soñó que volaba de nuevo, pero esta vez no estaba solo en la cabina. Estaba entrenando a una nueva generación de pilotos jóvenes, muchachos y muchachas, que como él habían venido de la pobreza, pero tenían sueños más grandes que las nubes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. Una semana después del milagro de Esmeraldas, la vida de Miguel Santos había cambiado de maneras que jamás pudo haber imaginado. Su rostro estaba en la portada de todos los periódicos de Ecuador. Había sido entrevistado por cadenas internacionales y su historia había dado la vuelta al mundo. El hashtag Héroe Miguel se había vuelto tendencia en las redes sociales, con millones de personas compartiendo su historia de superación. Pero la fama, como Miguel estaba descubriendo rápidamente, era una moneda de doble cara. Era lunes por la mañana cuando llegó a la Academia de Aviación de Aerolíneas Andinas para continuar sus estudios. En lugar de las miradas de indiferencia a las que estaba acostumbrado, ahora todos los ojos se dirigían hacia él, algunos con admiración, otros con curiosidad y unos pocos con algo que se parecía peligrosamente a la envidia. «Ahí viene el héroe», gritó uno de sus compañeros de clase, Ricardo Ponce, hijo de una familia adinerada de Cuenca, que nunca había ocultado su desprecio por los orígenes humildes de Miguel. «¿Cómo se siente ser famoso, Santos?». Miguel intentó ignorar el tono sarcástico y se dirigió a su asiento habitual en el aula. Pero Ricardo no había terminado. «Debe ser increíble que le regalen oportunidades por un golpe de suerte», continuó, asegurándose de que otros estudiantes pudieran escuchar. «Mientras algunos de nosotros tenemos que estudiar años para ganar respeto,
No fue suerte, respondió Miguel calmadamente, aunque sintió que la sangre le hervía. Fueron 173 personas que necesitaban llegar vivas a casa. Claro, claro, el pobre niño del barrio que se convirtió en héroe. Es una historia muy conveniente para las relaciones públicas de Aerolíneas Andinas, ¿no te parece? Miguel se volteó para enfrentar a Ricardo directamente. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón en algo. Yo vengo del Panecillo, un barrio que tú probablemente ni siquiera sabes. ¿Dónde está en el mapa? Mi abuela vende humitas en la calle para sobrevivir. No tengo el dinero de tu familia ni sus conexiones. La clase se quedó en silencio, observando la confrontación. Pero cuando 173 personas necesitaban a alguien que salvara sus vidas, no les importó de qué barrio venía, solo les importó que pudiera traerlos a casa sanos y salvos. Y eso es exactamente lo que hice. Ricardo abrió la boca para responder, pero el instructor Vargas entró al aula en ese momento. Buenos días, y futuros pilotos. Santos, ¿puedo hablar contigo un momento? Miguel siguió al instructor fuera del aula, consciente de todas las miradas que lo seguían. Miguel, sé que las últimas semanas han sido intensas para ti, comenzó el instructor Vargas. La dirección quiere que sepas que estamos muy orgullosos de lo que hiciste, pero también queremos asegurarnos de que puedas continuar con tus estudios sin distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Bueno, para empezar, tienes reporteros llamando a la escuela todos los días pidiendo entrevistas. Tienes agentes de celebridades ofreciendo representarte y hay rumores de que algunas aerolíneas internacionales están interesadas en ofrecerte contratos. Miguel frunció el ceño. Instructor, yo solo quiero terminar mi entrenamiento y convertirme en un buen piloto. Lo sé, y esa es exactamente la actitud correcta, pero quiero que entiendas algo. La atención mediática puede ser abrumadora, y no todos van a estar felices por tu éxito. Como si hubiera sido convocado por la conversación. El teléfono de Miguel comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. Miguel Santos. Soy Laura Campos de El Comercio. Estamos investigando algunas inconsistencias en tu historia del vuelo 544. Miguel sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de inconsistencias? Bueno, para empezar, registros oficiales muestran que eres menor de edad y no apareces en ninguna lista oficial de pilotos licenciados en Ecuador. Miguel miró al instructor Vargas, quien había escuchado la conversación. Señora Campos, ¿puedo explicar eso? Estoy segura de que puedes. Por eso me gustaría reunirme contigo para una entrevista exclusiva, mañana a las 2 de la tarde. Cuando Miguel colgó, sus manos estaban temblando. Instructor, van a descubrir que no tengo licencia oficial. Ya lo sabemos, Miguel, y ya estamos preparados para eso. La verdad siempre sale a la luz, y en este caso la verdad es aún más impresionante que la versión que los medios han estado contando. Esa tarde, Miguel tuvo una reunión de emergencia con los ejecutivos de Aerolíneas Andinas, incluyendo al director general, Fernando Torres. Miguel, sabíamos que eventualmente tendríamos que revelar los detalles completos de lo que pasó ese día, comenzó Torres. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Bueno, habrá gente que cuestionará nuestro juicio al permitir que un menor de edad sin licencia piloteara un avión comercial. Habrá investigaciones de la autoridad aeronáutica y, desafortunadamente, habrá personas que intentarán minimizar lo que hiciste. Miguel se sentó en silencio por un momento. ¿Se arrepienten de haberme dado la oportunidad? ¿Arrepentirnos? Torres se rió. Miguel, salvaste 173 vidas. Demostraste que el talento y el valor no tienen edad. Y le diste a Ecuador una historia de esperanza que necesitaba desesperadamente. ¿Por qué íbamos a arrepentirnos? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la verdad, en toda la verdad, y dejamos que el mundo juzgue.
Al día siguiente, Miguel se sentó frente a Laura Campos en una pequeña sala de conferencias en las oficinas de El Comercio. La periodista era una mujer mayor, con años de experiencia investigando historias complicadas. Miguel, vamos directo al grano. ¿Cuántos años tienes realmente? Tengo 17 años. ¿Y cuántas horas de vuelo tenías antes del incidente del vuelo 544? Miguel respiró profundo. 0 horas de vuelo real, solo simulador. Laura levantó las cejas. 0. ¿Estás diciéndome que tu primer vuelo real fue pilotear un Boeing 737 con 173 pasajeros? Sí. ¿Y Aerolíneas Andinas estaba al tanto de esto? El capitán Rojas conocía mi situación. La decisión de dejarme pilotar se tomó en una emergencia extrema cuando no había otras opciones. Laura tomó notas rápidamente. Miguel, ¿te das cuenta de lo extraordinario que suena esto? Un adolescente sin experiencia real de vuelo salvando 173 vidas en su primer intento. Entiendo que suena increíble, pero es exactamente lo que pasó. ¿Cómo puedes explicar que tuvieras la habilidad para hacer algo que pilotos experimentados podrían no haber logrado? Miguel pensó en la pregunta cuidadosamente. Creo que hay 2 razones. Primera, había estudiado aviación obsesivamente durante 2 años. Conocía cada sistema del Boeing 737 como si lo hubiera construido yo mismo. Segunda, el capitán Rojas había estado entrenándome en simulador durante meses. Era como si hubiera volado ese avión cientos de veces, solo que en una máquina. ¿Y la tercera razón? Tercera razón. La que no has mencionado, el talento natural. Miguel se encogió de hombros. No sé si creo en el talento natural. Creo en el trabajo duro y la preparación. Laura sonrió por primera vez en la entrevista. Miguel, he entrevistado a muchas personas en mi carrera. Políticos que mienten sin pestañear. Celebridades que inventan historias para promocionarse. Pero contigo siento que estoy hablando con alguien que genuinamente no comprende lo extraordinario que es. 3 días después, el artículo de Laura Campos fue publicado con el titular El milagro de Esmeraldas, la verdadera historia del héroe de 17 años. El artículo detallaba toda la verdad sobre Miguel, su edad, su falta de licencia oficial, su origen humilde y la decisión desesperada que llevó a ponerlo en la cabina del vuelo 544. La reacción fue inmediata y polarizada. Los defensores de Miguel lo veían como una prueba de que el heroísmo no tiene edad, que el talento puede emerger de los lugares más inesperados y que a veces las decisiones más arriesgadas son las únicas correctas. Los críticos cuestionaban la irresponsabilidad de poner a un menor sin licencia a cargo de vidas humanas. Argumentaban que había sido pura suerte y demandaban investigaciones sobre las prácticas de seguridad de Aerolíneas Andinas. Miguel se encontró en el centro de un huracán mediático que parecía crecer cada día. Su teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, tanto de medios que querían defender su historia como de otros que querían atacarla. Una tarde, mientras caminaba por su barrio en el Panecillo, se dio cuenta de que incluso ahí había cambiado su vida. Los vecinos que antes lo saludaban casualmente, ahora lo miraban con una mezcla de orgullo y curiosidad. Algunos le pedían selfies, otros querían que sus hijos lo conocieran. «Miguel», gritó doña Mercedes, la vecina de al lado, «mi nieto dice que quiere ser piloto como tú». Era gratificante pero también abrumador. Miguel se dio cuenta de que ya no era solo Miguel Santos. Se había convertido en un símbolo, una inspiración, un ejemplo, y eso venía con responsabilidades que no había anticipado. Esa noche, mientras cenaba con su abuela Elena, ella notó que estaba más callado de lo usual. «¿Qué te preocupa, mi piloto?» «Abuela cree que hice lo correcto ese día». «¿Lo correcto?» «Salvaste 173 vidas. Pero algunos dicen que fue irresponsable, que pude haber causado una tragedia».
La abuela Elena dejó su cuchara y miró directamente a su nieto. Miguel, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? ¿Qué? Que cuando tuviste la oportunidad de ser héroe no lo pensaste dos veces. No calculaste riesgos ni consideraste tu reputación. Solo pensaste en las personas que necesitaban ayuda. Pero, ¿y si hubiera salido mal? ¿Y si hubiera salido bien? Oh, espera, sonrió pícaramente. Sí, salió bien. Miguel se rió por primera vez en días. Su abuela siempre sabía cómo ponerle perspectiva a las cosas. Además, continuó ella, he vivido 73 años en este mundo y he aprendido algo importante. Las personas que critican desde la comodidad de sus oficinas nunca son las que están ahí cuando se necesita valor real. Esa noche, Miguel recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre toda la controversia. Miguel, soy Carmen Rodríguez. Estaba en el vuelo 544. Miguel reconoció el nombre. Era la madre del bebé que había hablado con él después del aterrizaje. Hola, señora Rodríguez, ¿cómo está? Estoy bien, gracias a ti, pero te llamo por otra razón. He estado siguiendo todas las noticias, todas las críticas que has recibido. Ha sido intenso. Miguel, quiero que sepas algo. Ese día, cuando estábamos en el avión y todo se estaba cayendo a pedazos, vi el miedo en los ojos de mi bebé. Vi pánico en los rostros de todos los pasajeros, pero cuando escuché tu voz por el intercomunicador, tranquila y profesional, supe que íbamos a estar bien. Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No me importa cuántos años tengas, no me importa qué papeles tengas o no tengas. Lo que me importa es que cuando mi familia necesitó un héroe, tú estuviste ahí, y eso es algo que ningún crítico puede quitarte. Después de colgar, Miguel se sintió más centrado de lo que había estado en semanas. Se dio cuenta de que había estado enfocándose en las voces equivocadas. Las únicas opiniones que realmente importaban eran las de las 173 personas que habían estado en ese avión y todas ellas habían sido de gratitud. Al día siguiente regresó a la Academia de Aviación con una nueva determinación. Cuando Ricardo Ponce hizo otro comentario sarcástico sobre sus 15 minutos de fama, Miguel simplemente sonrió. Ricardo, cuando tengas 173 personas agradeciéndote por haberles salvado la vida, podemos hablar sobre fama. Mientras tanto, sugiero que te concentres en estudiar. Nunca sabes cuándo la vida te va a poner en una situación donde tengas que demostrar de qué estás hecho. La clase se quedó en silencio, pero esta vez Miguel vio algo diferente en las caras de sus compañeros. Ya no era curiosidad o envidia, era respeto. Esa tarde, el instructor Vargas se acercó a él después de clase. Miguel, tengo noticias. La autoridad aeronáutica completó su investigación sobre el vuelo 544. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Y encontraron que todas las decisiones tomadas ese día fueron apropiadas, dadas las circunstancias extremas. Más importante aún, van a acelerar el proceso para darte tu licencia oficial. Puedes tomar los exámenes finales el próximo mes. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿En serio? Y hay algo más. Hay una ceremonia especial planeada para este fin de semana. El presidente de Ecuador quiere conocerte y darte una condecoración nacional por heroísmo. Mientras caminaba a casa esa tarde, Miguel reflexionó sobre las últimas semanas. La fama había sido complicada, controvertida, a veces dolorosa, pero también le había enseñado algo importante sobre sí mismo. No había salvado 173 vidas para ser famoso. Lo había hecho porque era lo correcto, y esa realización le dio la fuerza para enfrentar lo que viniera después, fuera bueno o malo, porque ahora sabía quién era realmente. No era el héroe que los medios habían creado, ni el villano que los críticos querían pintar. Era simplemente Miguel Santos, un joven que había hecho lo que tenía que hacer cuando la vida se lo pidió y eso, decidió, era más que suficiente.
Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. El sábado por la mañana, Miguel se despertó en una habitación del Hotel Casa Gangotena en Quito, el mismo hotel más lujoso donde había soñado trabajar algún día como botones para costear sus estudios. Ahora estaba ahí como huésped de honor del gobierno ecuatoriano, preparándose para recibir la Orden Nacional al Mérito, la más alta condecoración que se otorga a civiles en el país. Se miró en el espejo del baño de mármol, aún sin poder creer completamente cómo había llegado hasta ahí. Hace 2 meses, era un estudiante de aviación desconocido. Hoy se reuniría con el presidente de la República. Recibiría una medalla nacional, y su historia sería recordada en los libros de historia de Ecuador. Su teléfono sonó. Era su abuela Elena, quien había viajado por primera vez en avión para acompañarlo a la ceremonia. «¿Mi piloto? ¿Ya estás despierto?» «Sí, abuela». «¿Cómo durmió?» «Como una reina, hijito. Esta cama es más grande que toda nuestra sala». Se rió con esa alegría contagiosa que siempre había sido su sello distintivo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que anoche, mientras estaba en esta habitación tan elegante, me acordé de cuando eras pequeñito y me decías que algún día ibas a ser importante. Yo siempre te creí, pero jamás imaginé que sería de esta manera. Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Abuela, nada de esto habría sido posible sin usted, sin sus sacrificios, sin su fe en mí. Ay, no me hagas llorar tan temprano que se me va a correr el maquillaje que me enseñó a ponerme la señora del hotel». 2 horas después, Miguel estaba en el Centro de Convenciones Metropolitano, vestido con un traje azul marino que Aerolíneas Andinas le había regalado para la ocasión. El salón principal estaba lleno de dignatarios, periodistas nacionales e internacionales, representantes de aerolíneas de todo el mundo y en primera fila los pasajeros del vuelo 544 que habían podido viajar para la ceremonia. Cuando vio a esas personas que había salvado, sintió que todo cobraba sentido. Ahí estaba Carmen Rodríguez con su bebé, ya más grande y sonriendo. El anciano que le había dicho que era un héroe, ahora acompañado de toda su familia. La niña de 8 años que le había dicho que quería ser piloto como él, ahora cargando un avioncito de juguete. «Señor Santos», le dijo un asistente presidencial, «el presidente está listo para recibirlo». Miguel fue escoltado a una sala privada donde el presidente Ricardo Solís lo esperaba junto con el ministro de Transporte y el director general de la Aeronáutica Civil. «Miguel», dijo el presidente extendiéndole la mano, «es un honor conocer al joven que ha puesto el nombre de Ecuador en alto en todo el mundo». «El honor es mío, señor presidente. He leído tu historia completa y debo decir que me parece extraordinaria, no solo por lo que hiciste ese día, sino por cómo lo hiciste, sin pensar en gloria personal, sin buscar beneficio propio, solo actuando cuando las circunstancias lo exigían». El presidente se sentó frente a Miguel. «¿Sabes por qué decidimos darte la Orden Nacional al Mérito? Para ser honesto, señor presidente, todavía estoy tratando de entender por qué merezco tanto reconocimiento». «Precisamente por esa respuesta», sonrió el presidente. «En un mundo lleno de personas que buscan fama y reconocimiento, tú representas algo que habíamos olvidado, el heroísmo auténtico. El tipo de heroísmo que no busca cámaras ni aplausos, sino que simplemente hace lo correcto cuando nadie más puede hacerlo». «Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Cree que lo que hice ese día realmente merece toda esta atención? Quiero decir, solo hice lo que cualquier persona en mi posición habría hecho». El presidente se inclinó hacia adelante. «Miguel, ¿sabes cuántos pilotos comerciales hay en Ecuador?» «No, señor».
Aproximadamente 1.500. Y de esos, ¿sabes cuántos habrían sido capaces de aterrizar un Boeing 737 en una pista de 1.740 mph con un motor dañado y en medio de una tormenta? Miguel negó con la cabeza. Según los expertos que consultamos, menos de 30. Y de esos 30, ¿sabes cuántos lo habrían intentado sabiendo que las probabilidades de éxito eran menores al 20%? ¿Cuántos? Tal vez 5. Y de esos 5, ¿sabes cuántos eran estudiantes de 17 años sin licencia oficial? Miguel comenzó a entender el punto. Solo tú, Miguel, solo tú tenías la combinación de habilidad técnica, valor personal y determinación moral para hacer lo que hiciste. Eso es lo que convierte a alguien en héroe nacional. Media hora después, Miguel estaba en el escenario principal del centro de convenciones, frente a una audiencia de más de 1.000 personas y cámaras de televisión que transmitían en vivo para todo Ecuador y varios países de América Latina. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, «tenemos el honor de presentar al presidente de la República de Ecuador para la entrega de la Orden Nacional al Mérito al joven Miguel Santos». El presidente subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Miguel lo siguió sintiendo que las piernas le temblaban ligeramente. Cuando miró hacia el público, vio a su abuela Elena en primera fila, llorando de emoción y orgullo. «Compatriotas», comenzó el presidente, «hoy estamos aquí para reconocer algo que trasciende la aviación, algo que trasciende incluso el heroísmo individual. Estamos aquí para celebrar el espíritu humano en su máxima expresión». El presidente contó la historia completa del vuelo 544 desde el momento en que Miguel era solo un estudiante limpiando baños en el aeropuerto hasta el aterrizaje milagroso en Esmeraldas. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en el auditorio. «Miguel Santos representa lo mejor de Ecuador», continuó el presidente. «Representa la idea de que no importa de dónde vengamos, no importa cuáles sean nuestras circunstancias iniciales, lo que importa es lo que hacemos cuando la vida nos presenta la oportunidad de marcar una diferencia». El presidente tomó la medalla dorada de manos de un asistente. Por su extraordinario valor, su excepcional habilidad y su inquebrantable compromiso con la vida humana, otorgó a Miguel Santos la Orden Nacional al Mérito de la República de Ecuador. Cuando la medalla fue colocada alrededor de su cuello, Miguel sintió el peso de algo más que metal y tela. Sintió el peso de la responsabilidad, de las expectativas, pero también de las posibilidades infinitas que se abrían ante él. «Miguel», dijo el presidente, «¿te gustaría dirigir unas palabras a la nación?». Miguel se acercó al micrófono mirando hacia el mar de rostros que lo observaban con expectación. Por un momento se sintió completamente abrumado. Luego vio a su abuela, quien le hizo un gesto de aliento y encontró su voz. «Señor presidente, distinguidos invitados, compatriotas», comenzó sorprendiéndose por lo firme que sonaba su voz. «Hace 2 meses yo era solo un muchacho de El Panecillo con un sueño que parecía imposible. Limpiaba baños en el aeropuerto Mariscal Sucre y estudiaba manuales de aviación que encontraba en la basura». Hubo un murmullo de emoción en el auditorio. «Hoy estoy aquí, no porque sea especial, sino porque tuve la fortuna de encontrar personas que creyeron en mí cuando yo mismo dudaba. El capitán Javier Rojas, quien vio potencial donde otros veían solo a un limpiador. Aerolíneas Andinas, que me dio una oportunidad cuando no tenía credenciales, y mi abuela Elena, que trabajó vendiendo humitas para que yo pudiera estudiar». Miguel hizo una pausa, viendo cómo su abuela se secaba las lágrimas con un pañuelo. Lo que pasó en el vuelo 544 no fue solo
El resultado de un momento de valentía fue el resultado de años de preparación, de estudio, de práctica. Fue el resultado de un sistema educativo que me permitió aprender, de mentores que me enseñaron y de una sociedad que finalmente me dio la oportunidad de contribuir. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. Pero más importante que todo eso, fue el resultado de una simple verdad, que cuando tienes la oportunidad de ayudar a otros, no importa cuál sea el costo personal, tienes la obligación moral de hacerlo. Miguel respiró profundo antes de continuar. Hoy recibo esta medalla, pero quiero que todos entiendan algo. Esta medalla no es solo mía. Pertenece a cada joven de bajos recursos que sueña con algo más grande. Pertenece a cada persona que alguna vez dudó de sus propias capacidades. Pertenece a cada ecuatoriano que cree que podemos ser mejores. Los aplausos comenzaron a crecer gradualmente. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Alas de Minutzettenbund. Esperanza, una organización que proporcionará becas de aviación a jóvenes de bajos recursos que demuestren talento y determinación, porque creo firmemente que en los barrios más humildes de Ecuador hay futuros pilotos, futuros ingenieros, futuros líderes que solo necesitan una oportunidad. Los aplausos se volvieron ensordecedores. Miguel tuvo que esperar varios minutos para que se calmaran. Quiero terminar con un mensaje para todos los jóvenes que están viendo esto, dijo mirando directamente a las cámaras. No importa de dónde vengan, no importa cuáles sean sus circunstancias actuales, si tienen un sueño, si están dispuestos a trabajar por él, si están preparados para estudiar y prepararse, entonces ese sueño es posible. Miguel hizo una pausa final sintiendo la energía del momento. Porque yo soy la prueba viviente de que en Ecuador, con trabajo duro y las oportunidades correctas, cualquier sueño puede volverse realidad. Incluso el sueño imposible de un muchacho pobre que quería tocar las nubes. La ovación que siguió duró más de 5 minutos. Personas se pusieron de pie, lloraron, gritaron de emoción. Miguel vio cómo los pasajeros del vuelo 544 aplaudían con lágrimas en los ojos, cómo los dignatarios se levantaban de sus asientos, cómo su abuela Elena lo miraba con tanto orgullo que parecía que iba a explotar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Tu like y tu suscripción son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a continuar creando más historias como esta. Sigamos con el relato. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde Miguel fue presentado a embajadores, ministros y líderes empresariales de toda América Latina. Cada conversación era una nueva oportunidad, cada apretón de manos una nueva conexión que podría cambiar vidas. Pero la conversación más significativa fue con un grupo de estudiantes de aviación de diferentes países que habían viajado especialmente para conocerlo. Miguel, le dijo una joven de Bolivia, tu historia me inspiró a no rendirme cuando mis padres me dijeron que la aviación era muy cara para nuestra familia. ¿Y qué hiciste?, preguntó Miguel. Conseguí 3 trabajos de medio tiempo y apliqué para todas las becas disponibles. Empiezo mi entrenamiento el próximo mes. Eso es increíble, respondió Miguel, sintiendo una satisfacción que era diferente a cualquier reconocimiento oficial. Eso es exactamente lo que quería lograr con mi historia. Un joven de Perú se acercó. Mi familia vendió nuestro auto para pagar mi primer semestre de aviación después de ver tu entrevista en una cadena internacional. Dijeron que si un muchacho como tú pudo hacerlo, yo también podía. Miguel se dio cuenta en ese momento de que el verdadero impacto de lo que había hecho no estaba en las medallas o los reconocimientos oficiales. Estaba en las vidas que había inspirado, en los sueños que había reavivado, en las barreras que había ayudado a derribar.
Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Miguel se sentó en el balcón mirando hacia la ciudad de Quito. Su abuela se había acostado temprano, agotada, pero feliz después del día más emocionante de su vida. Su teléfono sonó. Era Rojas, quien había salido del hospital esa semana con un nuevo marcapasos. «¿Cómo te sientes, capitán Santos?» Miguel sonrió. Javier había insistido en llamarlo capitán desde el día del aterrizaje, incluso antes de que tuviera licencia oficial. «Abrumado, pero agradecido», respondió Miguel. «Javier, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haberme dado esa oportunidad ese día?» Javier se rió. «Miguel, he estado volando durante 25 años. He entrenado a cientos de pilotos. He visto talentos excepcionales y he visto mediocridades peligrosas. Pero nunca en toda mi carrera había visto a alguien con tu combinación de habilidad natural, preparación académica y carácter moral». ¿Carácter moral? La decisión más difícil para cualquier piloto no es técnica, es moral. Es decidir si vas a arriesgar tu propia vida para salvar las vidas de otros. Y tú tomaste esa decisión sin dudarlo ni un segundo. Miguel se quedó en silencio procesando las palabras. «Además», continuó Javier, «mira lo que has logrado desde entonces. La Fundación Alas de Esperanza. Inspirar a jóvenes en toda América Latina. Cambiar la percepción de lo que es posible. Miguel, no solo salvaste 173 vidas, ese día cambiaste miles de vidas con tu ejemplo». Después de colgar, Miguel se quedó en el balcón por una hora más, reflexionando sobre el viaje increíble que había sido su vida en los últimos meses. Desde limpiar baños hasta recibir la más alta condecoración civil del país, desde ser un estudiante desconocido hasta convertirse en inspiración nacional. Pero más importante que todo eso, se había dado cuenta de algo fundamental sobre sí mismo. No había hecho nada de esto para la fama o el reconocimiento. Lo había hecho porque era lo correcto, y esa motivación pura era lo que hacía que todo el reconocimiento se sintiera genuino y merecido. Mientras miraba las estrellas sobre Quito, Miguel pensó en el futuro. Tenía 17 años y ya había alcanzado más de lo que había soñado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Tenía una fundación que construir, jóvenes que inspirar y un legado que crear. Y por primera vez, desde el día del aterrizaje en Esmeraldas, se sintió completamente en paz con el camino que había elegido para su vida. Un año después de la ceremonia presidencial, Miguel Santos se encontraba en la cabina de un Boeing 737 de Aerolíneas Andinas. Pero esta vez era diferente. Ya no era el estudiante desesperado tratando de salvar vidas en una emergencia. Era el capitán Miguel Santos, de 18 años, el piloto comercial más joven en la historia de Ecuador, preparándose para su vuelo más significativo hasta la fecha. Control Quito, Aerolíneas Andinas 2305, solicitando autorización para despegue, comunicó por radio usando intencionalmente un número de vuelo que honraba la fecha que cambió su vida. Aerolíneas Andinas 2305, autorizado despegue pista 13R. Buen vuelo, capitán Santos. En la cabina de pasajeros viajaban 173 personas muy especiales, becarios de la Fundación Alas de Esperanza de toda América Latina, junto con sus familias. Eran jóvenes de barrios humildes de México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y otros países, todos con sueños de convertirse en pilotos, ingenieros aeronáuticos, controladores de tráfico aéreo o técnicos de aviación. «Damas y caballeros, habla el capitán Santos desde la cabina de vuelo», anunció Miguel mientras el avión ascendía sobre las montañas que rodeaban Quito. «Bienvenidos al vuelo más importante de mi vida». Su voz se escuchaba madura, segura, muy diferente del joven nervioso que había manejado la emergencia un año atrás. Pero la pasión y la humildad seguían intactas. «Hace exactamente un año yo estaba en una cabina similar, enfrentando la situación más difícil de mi vida.
Hoy estoy aquí no como el héroe que los medios describieron, sino como prueba viviente de que los sueños imposibles sí se pueden hacer realidad. En el asiento 14A viajaba María Fernández, una joven de 16 años de un barrio humilde de Guayaquil, cuya historia era casi idéntica a la de Miguel. Huérfana desde los 12 años, había trabajado limpiando casas para sobrevivir mientras estudiaba por las noches. Su sueño de ser piloto parecía imposible hasta que vio la historia de Miguel en televisión y decidió aplicar para una beca de la Fundación Alas de Esperanza. «Nunca pensé que estaría volando hacia mi futuro», le susurró a su hermano menor, quien la acompañaba en el viaje literal y figurativamente. En el asiento 8C estaba Carlos Mendoza, un joven indígena de 17 años de las montañas de Perú, quien había caminado 3 días para llegar al pueblo más cercano donde podía tener acceso a Internet y aplicar para la beca. Su sueño era regresar a su comunidad como piloto para llevar suministros médicos a lugares donde los caminos no llegaban. «Mi abuelo me dijo una vez que los pájaros nacen para volar», murmuró mientras miraba las nubes por la ventana. «Tal vez yo también nací para esto». El destino del vuelo era un lugar simbólico que Miguel había elegido cuidadosamente. Esmeraldas, el pequeño aeropuerto donde había realizado el aterrizaje que cambió su vida. Pero ahora ese aeropuerto había sido renovado y expandido, convirtiéndose en la sede del primer centro de entrenamiento aeronáutico de la Fundación Alas de Esperanza. Esmeraldas Approach, Aerolíneas Andinas 2305 solicitando aproximación para aterrizaje, comunicó Miguel. Aerolíneas Andinas 2305. Bienvenidos de vuelta a casa. Pista 05 disponible. Viento calmo. Visibilidad perfecta. Miguel sonrió. Qué diferente era todo comparado con aquel día tormentoso de hace un año. Durante el descenso, activó nuevamente el intercomunicador. «Amigos, en unos minutos estaremos aterrizando en el lugar donde todo comenzó. Para muchos de ustedes, este será el primer paso hacia una carrera en aviación que transformará no solo sus vidas, sino las vidas de sus comunidades». Mientras el avión descendía suavemente hacia la pista, que una vez había sido demasiado corta y ahora había sido extendida a 2.500 metros, Miguel pudo ver por la ventana algo que lo llenó de emoción. Docenas de jóvenes en uniformes de estudiantes esperando en la plataforma. Eran los primeros 50 graduados del programa de la Fundación Alas de Esperanza. Jóvenes que habían completado su entrenamiento básico y ahora trabajaban como instructores, mecánicos, controladores aéreos y copilotos junior. Todos ellos provenían de familias de bajos recursos. Todos habían sido inspirados por la historia de Miguel y todos estaban ahí para recibir a la nueva generación de soñadores. El aterrizaje fue perfecto, suave como seda. Miguel había recorrido un círculo completo, del joven que había aterrizado en emergencia al capitán que regresaba triunfante. Cuando las puertas del avión se abrieron, la recepción fue extraordinaria. Los estudiantes graduados formaron un pasillo de honor aplaudiendo mientras los nuevos becarios descendían del avión. Había lágrimas, abrazos y una energía de esperanza que era casi palpable. «¡Capitán Santos!», gritó una voz familiar. Era Sofía Herrera, la primera becaria que había logrado obtener su licencia de piloto comercial. Venía de una familia de recicladores de Deso, Manta, y ahora, a los 19 años, era copiloto en una aerolínea regional. «Sofía, ¿cómo se siente ser piloto oficial?» «Como si hubiera aprendido a volar, literalmente», se rió. «Pero capitán, tengo algo que contarle». «¿Qué?» «La semana pasada tuve mi primer vuelo en emergencia. Nada tan dramático como lo suyo, solo un problema menor de motor. Pero cuando estaba manejando la situación, pensé en usted, en cómo mantuvo la calma ese día y supe exactamente qué hacer». Miguel sintió una emoción indescriptible,
Su legado se estaba multiplicando, creando ondas de competencia y valor que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo en el hangar principal, que había sido convertido en un auditorio para 500 personas. En las paredes colgaban fotos de todos los becarios, desde diferentes países, con sus historias de superación escritas debajo de cada imagen. Hace un año, comenzó Miguel dirigiéndose a la audiencia. Yo era simplemente un joven con un sueño imposible. Hoy ustedes, 100 nuevos becarios, representan 100 sueños imposibles que están a punto de hacerse realidad. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo cada palabra. Pero quiero que entiendan algo importante. Ustedes no están aquí por caridad. Están aquí porque demostraron tener algo que no se puede enseñar ni comprar: determinación. Están aquí porque cuando la vida les dijo no, ustedes respondieron: todavía no. Miguel caminó entre los becarios. Mientras hablaba, María Fernández, que trabajó limpiando casas mientras estudiaba por las noches. Carlos Mendoza, que caminó 3 días para enviar su aplicación. Ana López de El Salvador, que vendió tortillas para ahorrar dinero para libros de matemáticas. Cada vez que mencionaba un nombre, esa persona se emocionaba hasta las lágrimas, sintiéndose vista y valorada. Ustedes representan algo que el mundo necesita desesperadamente: la prueba de que el potencial humano no conoce fronteras económicas, raciales o geográficas, que la excelencia puede emerger de cualquier barrio, de cualquier circunstancia. Miguel hizo una pausa y su voz se volvió más personal. Pero también quiero que sepan que con estas oportunidades viene una responsabilidad. Cada uno de ustedes se convertirá en un ejemplo para otros jóvenes en sus comunidades. Cada éxito que tengan inspirará a 10 personas más. Cada barrera que rompan hará más fácil el camino para quienes vienen después. El momento más emotivo llegó cuando Miguel invitó al escenario a alguien muy especial: su abuela Elena, ahora de 74 años, quien había viajado para la ceremonia. Quiero presentarles a la persona más importante en mi vida, dijo Miguel, ayudando a su abuela a subir al escenario. La mujer que trabajó vendiendo humitas para que yo pudiera estudiar, que nunca dudó de mis sueños, incluso cuando parecían imposibles. La abuela Elena tomó el micrófono con manos temblorosas, pero voz firme. Niños, niñas, cuando veo sus caras, veo lo mismo que vi en mi Miguel hace años: hambre. No hambre de comida, sino hambre de oportunidades, hambre de demostrar de qué están hechos. Su voz, aunque frágil, llenó todo el hangar. Vengo de una generación que no tuvo las oportunidades que ustedes tienen hoy, pero vengo también de una generación que aprendió que el trabajo duro y la fe pueden mover montañas. Se dirigió específicamente a las madres y abuelas que habían acompañado a algunos becarios. Madres, sus hijos van a volar, van a tocar las nubes que ustedes solo pudieron admirar desde abajo, y cuando lo hagan, van a llevar con ellos todo el amor, todos los sacrificios, todos los sueños que ustedes pusieron en sus corazones. No había un ojo seco en el hangar. La ceremonia culminó con algo que Miguel había planeado como sorpresa. Quiero terminar con un anuncio especial, dijo. La Fundación Alas de Esperanza se está expandiendo. En los próximos 5 años abriremos centros de entrenamiento en 10 países de América Latina, ofreciendo becas completas a 1000 jóvenes cada año. La audiencia explotó en aplausos, pero Miguel no había terminado. Y aquí está la parte más emocionante. Los instructores principales de estos nuevos centros serán graduados de nuestro programa. Ustedes no solo van a beneficiarse de estas oportunidades, van a crear oportunidades para la próxima generación. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre Esmeraldas, Miguel se encontró solo en la pista donde había aterrizado un año atrás,
El lugar se veía completamente diferente, más grande, más moderno, lleno de aviones de entrenamiento y estudiantes practicando. Su teléfono sonó. Era Javier Rojas, quien ahora era director de entrenamiento de la fundación. ¿Cómo se siente volver al lugar donde todo comenzó? Como completar un círculo, respondió Miguel, pero también como comenzar uno nuevo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que hace un año te preocupabas por salvar 173 vidas. Ahora estás cambiando miles de vidas y esas miles van a cambiar millones más. El impacto de lo que hiciste ese día se está multiplicando exponencialmente. Miguel miró hacia el hangar donde los nuevos becarios se estaban conociendo, intercambiando historias, formando amistades que durarían toda la vida. Javier, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto. A veces me despierto y no puedo creer que todo esto sea real, que el muchacho que limpiaba baños haya llegado tan lejos. Miguel, ahí es donde te equivocas. No has llegado tan lejos. Recién estás empezando. Esa noche, en el hotel donde se hospedaba junto con los becarios y sus familias, Miguel escribió en su diario personal algo que había empezado a hacer después del aterrizaje milagroso. Un año después del día que cambió mi vida, me doy cuenta de que el verdadero milagro no fue aterrizar un avión en una pista imposible. El verdadero milagro es lo que ha pasado después. Cómo una historia de supervivencia se convirtió en una historia de esperanza para miles de jóvenes. Hoy vi en los ojos de 100 nuevos becarios la misma hambre que yo tenía hace 2 años, la misma determinación, los mismos sueños imposibles. Y supe que mi misión en la vida no es solo volar aviones, sino ayudar a que otros vuelen hacia sus propios sueños. Mañana empezaré a entrenar a la próxima generación de pilotos. Pero ya no soy solo el muchacho pobre que logró salir adelante. Soy la prueba viviente de que en América Latina hay millones de jóvenes con potencial extraordinario que solo necesitan una oportunidad. Mi historia comenzó con un sueño imposible y un aterrizaje milagroso, pero mi legado será construido ayudando a otros a escribir sus propias historias imposibles, porque al final aprendí que el cielo no es el límite, es solo el comienzo. Al día siguiente, cuando el primer grupo de becarios comenzó sus clases de teoría de vuelo, Miguel se paró frente a ellos como instructor. En el pizarrón escribió una frase que se convertiría en el lema de la Fundación Alas de Esperanza. No nacimos para caminar cuando podemos volar. Y mientras explicaba los principios básicos de la aerodinámica a esos jóvenes soñadores, Miguel supo que había encontrado su verdadero propósito. No era solo ser piloto, era ser el puente entre los sueños imposibles y la realidad extraordinaria. 5 años después, cuando la Fundación Alas de Esperanza había graduado a más de 2000 pilotos de origen humilde, cuando esos pilotos estaban volando en aerolíneas de todo el mundo, cuando las historias de superación se habían multiplicado por continentes enteros, Miguel Santos sería recordado no solo como el joven que salvó 173 vidas en un aterrizaje milagroso. Sería recordado como el hombre que demostró que un solo acto de valor puede crear ondas de esperanza que transforman generaciones completas. Y cada vez que uno de sus estudiantes despegara por primera vez como piloto comercial, Miguel sabría que el verdadero milagro de Esmeraldas no había sido aterrizar un avión, había sido despegar hacia un futuro donde los sueños imposibles se vuelven inevitables. Si te gustó la historia que te presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar qué te pareció y sobre todo suscribirte al canal. Subimos historias emocionantes todos los días.